El ayudante del más allá. Desafortunadamente, el humano terrenal se ha cerrado casi por completo al verdaderamente existente mundo del más allá. Él trae en su restricción voluntaria para ello ya ninguna comprensión y se encuentra a los asuntos del más allá con incredulidad y duda. Sin embargo, él es capaz en todo momento de registrar la conexión del más allá de la manera más simple. Él no necesita ser medial o clarividente para ello. Todos conocemos la conciencia, no obstante, sin haber determinado correctamente su verdadero significado. Está estrechamente relacionado con el actuar de los fallecidos que están tratando sinceramente de ayudar a las personas que aún permanecen en la tierra con sus experiencias mayores, a guiarlos y protegerles de forma segura, previendo que de los humanos terrenales un anhelo real o una sincera súplica allane el camino para ello. El silencioso actuar de estos ayudantes del más allá es una parte de nuestra conciencia, cual, por otra parte, es la voz del espíritu, por lo tanto, nuestro sentir. ¿Con qué frecuencia intentan los del más allá, mediante una advertencia, de retenernos a nosotros de un mal actuar? ¿Cuánto se esfuerzan ellos una y otra vez, mediante un insistir silencioso, de eliminar nuestra vacilación que nos separa de una buena acción? ¿Cuántas veces nos introducen buenos y útiles consejos? Pero ¿de qué sirve su acción aún tan seria si nosotros no dejamos hablar a la conciencia, sino tratamos de adormecerla para luego darnos cuenta que este cierto algo que de repente frustra nuestros pensamientos, de lo contrario, al contrario, fue correcto de nuestra sabiduría intelectual que fue reprimida? Obviamente, los ayudantes del más allá no pueden forzarnos nunca, porque ellos también deben respetar el libre albedrío. Bien aquel cuya conciencia aún está activa, quien sigue la voz de su conciencia por propia voluntad y voluntariamente se deja guiar, liderar y proteger de su ayudante en el más allá. En el ayudar y dejar ayudar está ubicado en la interacción una gran bendición, cual para las dos partes puede traer un inesperado auge espiritual. Las regiones del más allá. Durante su existencia en la creación subsecuente, el espíritu humano debe cambiar frecuentemente su prenda, envoltorio terrenal. Él nace, se muere y nace de nuevo. Cada vez que muere, él deposita su envoltorio terrenal transitorio y continúa existiendo en el más allá. ¿Por qué no es así? Que después de la muerte terrenal todo ha terminado. El espíritu que modela con sus envoltorios no terrenales queda después de dejar el cuerpo terrenal conservado en forma humana como una personalidad independiente. Tampoco corresponde a la realidad de que los trascendidos en el más allá encuentren el descanso eterno. No existe ningún descanso absoluto en toda la creación. Todo está en constante movimiento y especialmente en el más allá prevalece una vida mucho más vivaz que aquí en la tierra, porque ahí se omite lo terrenal material considerablemente más pesado. Debido a este movimiento más activo,
también es la experiencia del alma en el otro lado mucho más inmediata y más rápida que en la tierra. Pero sobre todo, en el más allá está sucediendo por la falta del envoltorio terrenal como una capa protectora, una clasificación permanente y precisa de los espíritus, en lo cual la ley de la atracción de la misma especie y la ley de la gravedad están especialmente operativas. Si en la tierra, tanto lo pequeño como en lo grande, una y otra vez se unen gustosamente, entonces, especialmente en los niveles del más allá, donde la atracción de la igualdad es obligatoria y donde cualquier igualdad tiene su paradero determinado, ya sea envidia, odio, mentiras, pasión o lo que más el humano es capaz de contraer a la luz en fallos y debilidades. Él siempre forma los lugares correspondientes, los cuales siempre están habitados de almas de su similaridad. Entonces, también, el infierno no es un lugar de castigo creado por Dios, sino la única obra del humano. Para la creación de esta obra, Él abusa del poder espiritual que fluye a través de la creación, utilizándola por medio de sus sensaciones, formando formaciones malvadas efectivas mediante los pensamientos y actuaciones. En los lugares de oscuridad, las almas pueden desahogarse en todas sus pasiones y vivir todos los errores y debilidades sin causar daño, porque aquí solo se ven afectadas personas de ideas afines que en el sufrimiento mutuo se dan la oportunidad de reconocer su culpa y con ello a la recuperación gradual. Pero también los espíritus humanos de aspiración superior se pueden encontrar en diferentes lugares de regiones más lúcidas. En realidad, el llamado más allá incluye muchos departamentos y niveles, empezando en las regiones de la luz como etapas preliminares al paraíso, hasta la tierra del atardecer y aún más abajo hasta las regiones de la oscuridad, cuales forman el infierno. La creencia en diferentes lugares para los fallecidos en el más allá es vieja. En el Evangelio de Lucas 16, 22 a 27, está descrito, por ejemplo, un lugar de castigo y uno de nivel de luz, y de ser atento sobre la brecha inalterable entre los dos lugares. Lorber menciona en su Gran Evangelio de Johannes un lugar de otro mundo para los altivos. Un hombre arrogante y dominante no está juzgado del Señor, sino desplazado en el más allá al mismo estado y a la misma vida como en la tierra, solo con la diferencia que ahí los vecinos tienen en la cercanía como lejanía lo mismo como él, son como él y quieren lo mismo que él. A partir de esta descripción que el verdadero castigo reside en estar juntos con estas personas similares. El pecado original. Solo existen dos formas de vida en la creación: consciente de sí mismo e inconsciente. Ahora, no es el caso que lo inconsciente siempre tenga que permanecer en su estado. Existe una evolución de lo inconsciente al consciente. El mejor ejemplo es el humano. Al principio se encuentra a sí mismo como un espíritu inconsciente en el reino espiritual, el paraíso. Uno de los nuevos reconocimientos del mensaje del Grial en la luz de la verdad es que el origen del humano yace en el paraíso. Ahí se sitúa su existencia
antes de convertirse en un humano en la tierra. Sin embargo, él no sabe esto al comienzo de su desarrollo. Esto todavía le está inconsciente a él. Pero hay un anhelo en él de tomar conciencia. Dios escuchó este suave impulso e hizo que sucediera que a los gérmenes espirituales se les permitiera abandonar el paraíso para tomar conciencia. En el lenguaje bíblico, esto significa, ellos fueron expulsados del paraíso, pero no como un castigo, sino porque son incapaces de despertar en el paraíso a la vida consciente. Esto solo tiene éxito a través del resplandor más grueso de la materialidad, poscreación, en el cual los gérmenes del espíritu se sumergen como en una tierra fértil para encarnar ahí en el cuerpo terrenal para el desarrollo de la autoconciencia. El número de aquellos que consideran a los humanos como un animal de pensamiento superior en términos de su origen no es pequeño, pero no toca el núcleo. Ciertamente, el cuerpo terrenal proviene del animal porque una vez debe haber habido un principio. Los primeros gérmenes espirituales encarnaron en cuerpos de animales altamente desarrollados, que luego se extinguieron. Eran similares a los simios de hoy día. De otra forma, los espíritus humanos no podrían venir a esta tierra que sobre el puente de estos cuerpos animales. Es por eso que incluso hoy los cerebros de humanos y simios son similares, especialmente en los chimpancés. Uno podría suponer que el pensamiento humano no difiere mucho del pensamiento de estos animales. Pero eso no es el caso, porque hay una diferencia significativa. La razón de esto es el núcleo en los cuerpos terrenales. En el humano es el espíritu, cual vitaliza al cuerpo, y en el animal un núcleo sustancial, el alma animal, que proviene de una llanura debajo del paraíso. Estos son dos tipos de creación fundamentalmente diferentes que no se puede tender un puente. La conexión con el mundo exterior de la materialidad se le da al espíritu en el cuerpo terrenal a través del puente de radiación, plexo solar, cerebelo, cerebro. Las impresiones de lo terrenal van en dirección opuesta al cerebro con sus órganos sensoriales conectados a través del cerebro al plexo solar, cual lo transmite al espíritu. El plexo solar es un ganglio del sistema nervioso vegetativo simpático que yace debajo del diafragma. A este diafragma están sujetas las actividades que proceden sin nuestra voluntad, es decir, inconscientemente, como el presentimiento, la digestión, la actividad del corazón y las glándulas. Este sistema nervioso está conectado al cerebro a través de caminos de conducción especiales. También se lo conoce como un vínculo entre el cuerpo y el alma, porque en el plexo solar el espíritu está en contacto con el cuerpo terrenal. El cerebro realiza funciones importantes tanto en relaciones terrenales como espirituales. Es una obra milagro por sí mismo. Un gran desviador trasero con innumerables células nerviosas y una gran abundancia de las finas corrientes eléctricas. Igualmente, inimaginables son las opciones de conectividad de estas células por medio de las más pequeñas antenas y transmisores receptores. El cerebro grande, como cerebro frontal,
no solo es autoritario para la aparición de los pensamientos que compone la mente, es necesario para la capacidad de la comprensión terrenal. La otra parte del cerebro, el cerebelo, también llamado cerebro posterior, es la parte espiritualmente receptiva, con la ayuda de la cual es posible la comprensión espiritual. Porque el cerebro no puede absorber directamente las vibraciones finas del espíritu. Para esto es necesario el cerebelo como un sitio de transformación que por amplias líneas nerviosas está conectado con el cerebro y tiene su tarea para convertir el querer del espíritu a una vibración más gruesa, adaptada al cerebro. De esta manera sirve el cerebro, cual manifiesta al transitorio terrenal los pensamientos y el intelecto. Esto incluye la sensación que está dependiente del sistema motor del cuerpo y del intelecto. El cerebelo, por otro lado, sirve como un puente para el espíritu eterno que se manifiesta en la sensación llamada voz interna. Una clara distinción entre el origen de los pensamientos y el origen de las sensaciones también se encuentran en nuestro lenguaje. Los pensamientos los traemos nosotros con la cabeza, entonces con el cerebro en relación, cuando nosotros dejamos que algo pase por nuestra cabeza. Entonces sobrepensamos. Tenemos mucho en la cabeza. Eso significa tener que aportar mucho trabajo de pensar. Por otro lado, usamos la palabra corazón en las sensaciones del espíritu. Con el corazón se entiende originalmente la trenza solar. La radiación del espíritu se comunica a través del plexo solar, por la cual a menudo se despierta, da la impresión que sus expresiones fueron evocados en el corazón. Por ejemplo, si tomamos algo a corazón, hacer algo profundamente desde el corazón, o si recibimos una picadura al corazón. Eso significa tener una sensación dolorosa. De esa manera hay muchas pistas ocultas en nuestro lenguaje que apuntan al original. También para el cerebro existe otra designación que a su significado más profundo llama a la atención a la actividad mediadora para el espíritu. Se llama árbol de la vida, porque la sección longitudinal a través del cerebro muestra una ramificación en forma de árbol. Hubiera sido correcto si en el curso de su desarrollo el humano hubiera usado ambas partes del cerebro por igual, el cerebro y el cerebelo, pero lo cual él no lo hizo. Al contrario del orden establecido en la creación, él ha entrenado desproporcionadamente el cerebro, intelecto, en miles de años de su actitud, esforzándose en exceso y, con eso, impulsó su crecimiento en detrimento del cerebro de hoy día, promoviéndolo lejos sobre su tamaño normal. Entonces sucedió que hoy, desde el tercer mes del embarazo, el cerebro sobrepasa todas las demás partes del cerebro y finalmente se cubre por completo. Sobre todo, debajo de ello sufre el cerebelo. Fue suprimido, cual tenía poco a poco un debilitamiento como consecuencia. El humano impidió así la cooperación armoniosa y lo querido por Dios de las dos partes del cerebro y se sometió por la preferencia voluntaria del cerebro
a la supremacía materializada del intelecto, que es tan transitorio como el cerebro que lo genera. Él lo elevó al lugar que solo pertenece al espíritu. Con eso, se desconectó de la aclarada ayuda perdiendo su camino hacia el paraíso. Esa fue la caída del pecado, cual, después de la autoconciencia de los gérmenes espirituales, comenzó y se expandió en el pecado heredado. Es por eso que Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateos 26:41. Eso significa, el espíritu quiere y debe actuar en lo terrenal, pero se ve obstaculizado por la debilidad y los defectos de los instrumentos de su cuerpo, especialmente por el intelecto demasiado cultivado. Esta intervención antinatural en el orden divino no solo hizo que el alma, que es eso el espíritu con sus diferentes finos envoltorios, enfermara, sino también el cuerpo terrenal, que tenía como consecuencia una vida acortada y muchas enfermedades que de otro modo no hubieran ocurrido. Pero no es el caso que al humano haya sido innato en su pecaminosidad desde la caída, que constantemente está obligado a vivir en un estado de pecado heredado, como se supone a menudo. El pecado original se convirtió, por lo tanto, en pecado heredado porque el cerebro sobrecriado y el cerebelo debilitado es heredado como una predisposición física. Este es probablemente el peligro, pero no es dado la coacción de un encadenamiento constante a lo terrenal, por lo que el despertar espiritual es muy difícil. El ejemplo de liberar del pecado original lo mostró Jesús en sus palabras, la cual él trajo a la humanidad. El propósito de su venida era mostrarles a los humanos cómo liberarse de sus pecados y cómo comportarse en el futuro y no cometer pecados de nuevo. Porque incluso Jesús tuvo que considerar el libre albedrío de los humanos. La determinación del pecado hecha por el libre albedrío debe rescindirse mediante una decisión igualmente libre de la voluntad y la solución del pecado por parte de las personas mismas. Es una de la gran gracia de Dios para permitir al humano de resolver toda culpa dentro de las leyes de la creación, para que no tenga que llevarlo con conocimiento real eternamente con él mismo. No es posible para el humano de abandonar la materialidad, creación subsecuente a la que también pertenece la tierra, y alcanzar el paraíso hasta que haya resuelto el último centavo del pecado. A eso se refiere Jesús al decir: no saldrás de él hasta que pagues al último centavo. Mateos 5:26. Entonces el humano no puede cometer un pecado y luego dejar que se lo quite otro. Esta unilateralidad contradice la ley de la creación. Lo que el humano siembra, él tiene que cosechar. En ello se sitúa una lógica y justicia incorruptible. Él, el autor, debe cosechar su semilla. Nadie más puede hacer esto en nombre de él, tampoco un hijo de Dios. Eso sería contra cualquier lógica. Además, el hombre puede cosechar solo lo mismo de lo que propaga. Las malas acciones no devuelven la alegría y los actos nobles no resultan en golpes del destino. Todo eso es necesariamente entrelazado, pero con el intelecto solo puede entender
solo en su área limitada de la siembra y cosecha. Más allá, la mente debe continuar buscando y reconocer la siembra y cosecha espiritual. La lógica, por lo tanto, significa corrección de consecuencia. Corrección de consecuencia es todo lo que se desarrolla a través del efecto de las leyes de la creación ya existentes. Ella no tiene nada que ver con ninguna enseñanza diseñada por el humano. Es por eso que el humano tiene que aprender a reconocer las leyes de la creación para entender la lógica. De acuerdo con estas leyes, está determinado la distribución de los órganos del cuerpo, su tarea y su interacción. El humano no puede de repente cambiar algo a su discreción en el que cría a lo alto un órgano y debilita al otro, de manera como lo ha hecho con el cerebro grande y el pequeño. Con ello, él perturba la cooperación conjunta de ambos cerebros sensiblemente. Finalmente, debe señalarse el sorprendente hecho de que hoy día se piensa cada vez más en el gran fracaso de los humanos y su causa. Al seguir la historia de la humanidad, debe concluirse que algo anda mal con el humano. Desde milenios matan, se asesinan y se torturan los humanos mutuamente, destruyéndose en guerras, en revoluciones, haciendo vergonzosos y malvados lo que a su vez los humanos han construido y han actuado. Este comportamiento tortuoso de las personas, la tendencia a la autodestrucción, encuentra su clímax en el tiempo presente. Pero, ¿dónde se encuentra la causa por ello? Los biólogos hablan de un desarrollo mal formado, una deformidad biológica del humano. Algo en evolución de la humanidad había salido mal, causando un deseo sin sentido de destrucción. Se trataría de un defecto de diseño en el humano. Y ese fallo se sospecha. En el cerebro del humano, en el crecimiento explosivo del cerebro humano que se ha salido de control. El crecimiento había tenido lugar tan rápido que tuvo que describirse como patológico y tuvo un efecto adverso en las áreas del alma. Aquí estamos exactamente en el punto que es la causa de todo mal y que ya se ha explicado en detalle anteriormente. El criar demasiado grande el cerebro frontal más allá del tamaño normal y por lo tanto la supremacía del intelecto terrenal, solo con la diferencia que ese crecimiento innatural no es un fallo del desarrollo legal, sino fue forzado por el hombre mismo a través de su intervención antinatural en el orden de la creación. Por lo tanto, el intelecto debe remitirse a su lugar original. Su fuerza reside solo en lo terrenal. Como ejemplo, puede servir la técnica que alcanzó por él una gran altura, pero solo una altura terrenal, que nunca es capaz de alcanzar el vuelo espiritual. Debido a su trasfondo terrenal, la mente no es capaz de resolver problemas espirituales, por ingenioso que sea. Por lo tanto, el intelecto, por naturaleza, debe permanecer siempre bajo el control del espíritu como su instrumento de ejecución en la tierra, cual debe realizar terrenalmente la voluntad espiritual del humano transmitida a él por el cerebelo. Porque, bien notado, el intelecto solo se convierte en un enemigo del espíritu cuando éste se esclaviza y le da la decisión. Todos estos reconocimientos deberían hacernos preocupar en el futuro
de que se tenga en cuenta la actividad correcta del cerebro, cerebro de la mente, y el cerebelo, cerebro sensorial, en la educación de los niños y más tarde en la educación de los jóvenes, para que en el tiempo venidero se omita esta intervención trascendental en el orden de la creación y la colaboración de ambos cerebros florezcan de nuevo a la plena armonía.